Vamos a hablar de corrupción. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de fermentación, hablamos de pudrición. La corrupción es un óxido que está acabando día tras día a la sociedad. La corrupción está acabando con todo lo que tiene que ver con la honestidad. Recordemos que la honestidad es el antónimo de corrupción. Donde hay honestidad, no hay corrupción. Pero donde hay corrupción, desafortunadamente, no hay honestidad. Bueno, y el diccionario de la Lengua Real Académica Española me define la corrupción como la acción y el efecto de corromper. Es decir, la acción y el efecto de alterar la forma de una cosa. La acción y el efecto de quitarle lo genuino a una cosa. La acción y el efecto de quitarle la originalidad a una cosa. Así de fácil. La corrupción siempre va en contra de los valores éticos, morales, fundamentales y humanos que obviamente aprendemos nosotros desde nuestra niñez, que debemos aprender desde que somos niños, desde que somos pequeños. Pero eso lo aprendemos en nuestros hogares, eso lo aprendemos con nuestros padres. Cuando yo estaba pequeño recuerdo que yo llegaba a mi casa de la escuela, de la reunión con los muchachos del barrio, y mi padre ponía cuidado, bueno, ¿qué trajo mi hijo? Si trajo algún juguete, si trajo algún dinero, si extrajo algo de alguna parte, y si, bueno, hijo, ¿usted de dónde trajo eso? ¿Quién se lo regaló? Y si de pronto había corrupción en mí, pues el castigo era severo, el castigo era totalmente rígido. Y sirvió de mucho en aquellos tiempos. Entonces, la corrupción se hace visible en todo. La corrupción se hace visible en toda parte. La corrupción se hace visible hasta en el más mínimo detalle. La corrupción no solamente se hace visible en las entidades públicas enormes, no. También desde el administrador de una tiendita, el administrador de un pequeño supermercado, hasta el administrador de un almacén de cadenas. Allí hay corrupción, ahí se hace visible la corrupción. Pero en la sociedad la corrupción se hace más visible en la parte administrativa y en las partes políticas. Allí se ve la corrupción en todo. ¿Por qué? Porque resulta de que cuando hablamos de partes administrativas y partes políticas, cuando sale a la luz la corrupción o algo que ha tenido corrupción, oiga, los dineros que se han perdido son totalmente exageradamente grandes, múltiples. Entonces, allí sale a la luz, se hace más visible lo que es la corrupción. Pero cuando hablamos de la corrupción, la parte administrativa y partes políticas, también hacemos referencia a los funcionarios públicos. Estaba leyendo la cartilla de los problemas éticos de nuestro curso y hace mucha referencia, hablando de corrupción, acerca de los funcionarios públicos. Estos funcionarios públicos son los encargados de manejar contratos grandes, contratos que, bueno, el gobierno lo desembolsan del Banco Nacional para ahí sí traerlo y pasar de mano en mano por congresistas, senadores, alcaldes, concejales, y ahí sí los contratistas, y entonces el dinerito se va perdiendo de parte en parte, hasta llegar a una parte mínima. Un puente construido por la entidad, por una entidad política, bueno, por los funcionarios públicos contratistas, un puente construido para un municipio, para un corregimiento, para una ciudad, un puente normalito, cuesta tan solo 15.000, 16.000 millones de pesos. Y un puente construido por un hacendado
de cualquier finca, con las mismas estructuras, las mismas bases, cuesta solamente 250 millones de pesos, y eso exagerando. La pregunta es, ¿por qué tanto dinero se va en un puente construido en una entidad pública? Bueno, porque se desembolsa por un lado y corre de mano en mano hasta que ahí se ve la cantidad de plata que se está robando estos hombres o estos caballeros, como son los funcionarios públicos. Pero saben una cosa, esto ocurre cuando no hay un chequeo de integridad. ¿Cómo así? ¿Un chequeo de integridad? Sí, cuando no se les hace un seguimiento, no se les hace un control. Y los encargados de esto es la Procuraduría y la Contraloría. Estas entidades son los encargados de hacer control y de hacer seguimiento para que no haya corrupción en estos funcionarios públicos. Bueno, estos funcionarios públicos son más exhibidos ante la sociedad por la corrupción. Y bueno, ya lo mencioné, por las cantidades de dineros que se pierden. Cuando sale a la luz, entonces se ve todo lo que se ha perdido. Pero sabe una cosa, la corrupción existe también en pequeños cargos insignificativos, podríamos decirlo. Por ejemplo, desde un líder de una junta de acción comunal, desde un policía de tránsito, desde un líder religioso. Allí hay corrupción también. Lo que pasa es que no se exhibe, no se ve porque son menos vulnerables en cuanto a las pérdidas millonarias de dineros. Un policía. Un policía está encargado de que haya jerarquía en cuanto al transitar, el orden que hay en una carretera. Pero si alguien viene sin el casco, sin la tarjeta de propiedad, sin la licencia de conducción, pero si traen su billetera 200, 300 mil pesitos, allí el policía está siendo tentado a ser corrupto. La corrupción es la tentativa donde hay dinero. La corrupción es la tentativa a quitarle lo original a algo cuando existe un factor llamado dinero. Y por eso es que existen también muchas cantidades de corrupciones. Cuando hablamos de corrupción hablamos de sobornos, hablemos de extorsiones, hablemos de peculado, hablemos de apropiación ilegales de bienes. Estas cosas existen y estas cosas cada día son más visibles. ¿Por qué? Porque, bueno, vuelvo y repito, no se les ha hecho un control. Entonces, los sobornos, las extorsiones, hay demasiados. Los peculados, delitos, apropiaciones ilegales de bienes. Como no hay quien les haga un seguimiento, como no hay quien vele por esto, pues entonces ahí es donde vienen también a decir ellos, no, nosotros somos dueños de estas tierras, de estos terrenos, vengan para acá. Y ya sabemos quiénes son los encargados de hacer estas estas grandes corrupciones. Bueno, la corrupción, aparte de ser la tentativa donde hay dinero, pues bueno, quiero decirles de que la corrupción también es la tentativa a hacer las cosas más fáciles. La corrupción no solamente podemos hablar de los funcionarios públicos, de los administrativos y políticos, también la corrupción existe de una pequeña persona que está haciendo un trabajo investigativo en la universidad y resulta de que hace un plagio. Eso es una corrupción, porque le está quitando lo original a algo. Aquel que bueno, quiere comprarse un celular de última gama de 2 millones, 3 millones, pero resulta que él dice, no, va a comprarlo más económico con 300 mil pesos, lo va a comprar a alguien que se lo ha robado. Entonces, eso también es corrupción. Fácil. Allí es donde existe la corrupción. Pero la corrupción existe por no aplicarse la honestidad, la cual se enseña desde hogar, desde casa, desde nuestro núcleo familiar. Una familia que enseña honestidad a sus hijos es una familia que va a tener grandes beneficios más adelante. Una familia que enseña honestidad
es una familia que no va a ser corrupta, que nunca va a enseñar lo que es la corrupción. Entonces, la corrupción es una enfermedad, una podredumbre que está acabando con la sociedad. Desafortunadamente, cuando no se enseñan los valores que se deben enseñar en nuestros hogares y que obviamente en nuestras entidades de educación, como son las universidades, los colegios, allí lo que se hace es el refuerzo de lo que se enseña desde pequeño. Cuando no hay honestidad, hay corrupción, desafortunadamente. Entonces, hay que opacar la corrupción aplicando una honestidad propia y una honestidad realmente que vaya de la mano con los valores éticos, humanos, fundamentales y morales. Y acabar con esta enfermedad que desafortunadamente está creciendo cada día en todos los entornos de la vida. Esta enfermedad, la corrupción, desafortunadamente. Dios los bendiga.